Potenciales eléctricos globales del encéfalo. En 1929, el psiquiatra alemán Hans Berger publicó un documento que ilustraba la actividad eléctrica del encéfalo de su hijo. Berger había usado a su hijo como sujeto en estudios en los que registraba la actividad eléctrica del encéfalo mediante el empleo de electrodos. Localizó algunos de los electrodos en el cuero cabelludo. Había situado uno de los electrodos en la zona frontal del cráneo y otro en la zona posterior. El registro revelaba oscilaciones regulares con una frecuencia aproximada de 10 Hz que Berger denominó ritmo alfa. Este psiquiatra buscaba un registro físico de la actividad mental del encéfalo. Había comenzado el campo de la electrocefalografía, el estudio de la actividad eléctrica del encéfalo observada con electrodos grandes. Ritmos eléctricos espontáneos del encéfalo. Los investigadores dividen los potenciales encefálicos en dos clases principales: los que aparecen espontáneamente sin estimulación específica y los evocados por estímulos determinados. La actividad eléctrica del encéfalo registrada desde el cuero cabelludo revela varias propiedades características. Potenciales evocados auditivos del tronco encefálico. Las técnicas computarizadas permiten a los investigadores registrar potenciales encefálicos a ciertas distancias de los lugares en que se generan realmente. Es muy similar a la habilidad de un detector de calor para redactar diminutas fuentes de calor localizadas a distancia. Los potenciales encefálicos provocados por estos estímulos son registrados por un electrodo colocado en nuestro cuero cabelludo, y esto suma empleando a una computadora. Los generadores neutrales de estas ondas se localizan lejos de nuestro lugar del registro. Estos generadores están localizados en el nervio auditivo y en niveles sucesivos de las vías auditivas del tronco encefálico. Los potenciales evocados auditivos, por otro lado, se han revelado de este modo como déficits auditivos ocultos en los niños inicialmente diagnosticados como autistas. Otro uso de los potenciales evocados auditivos que se consisten en la elaboración de lesiones o daño al tronco encefálico, como en el caso de los tumores o accidentes vasculares. Los componentes que se originan por encima del tronco encefálico y se identifican como las figuras potenciales negativo N o positivo P. Potenciales evocados corticales. Componentes de latancias media y larga. Los componentes de latancia larga de los componentes registrados en el cuero cabelludo y tienden a reflejar el impacto de las variables del procesamiento de la información, tales como atención, toma de decisiones y otras dimensiones psicológicas complejas. Otra forma de contrastar estos fenómenos con los fenómenos de latancia corta, tales como los componentes del tronco encefálico, es comparar los tipos de factores que los afectan. Los factores más tardíos son con las respuestas de tardanza por factores endógenos, como la atención, en contraste, son determinadas por sí mismos. Adviértase que la intensidad de estos estímulos que también afectan a los componentes de la mayor latancia, pero de esta forma mucho más individual. Numerosos estudios han explorado y diversos tipos de factores atencionales y diversos estudios han propuesto modelos neurales hipotéticos para dar cuenta de varios fenómenos perceptuales que implican mucha atención. Potenciales evocados e inteligencia. Algunos investigadores han propuesto que los potenciales evocados captados en el cuero cabelludo pueden proporcionar pistas sobre la eficiencia del procesamiento de información del cerebro, una característica que parece ser un rasgo de la inteligencia. Algunos investigadores han empleado medidas de complejidad del potencial evocado, otros han examinado la latencia o la amplitud de las respuestas provocadas por estímulos simples auditivos y visuales. Epilepsia. La epilepsia es un trastorno marcado por importantes y repentinos cambios en el estado electrofisiológico del cerebro. Estos cambios y sus correlatos conductuales se denominan crisis. Tipos de trastorno epiléptico. Se pueden distinguir conductual y neurofisiológicamente varios tipos de trastorno epiléptico. Las crisis generalizadas suponen pérdida de conciencia y participación simétrica de la musculatura corporal. Las crisis del gran mal implican un patrón de EEG evidente en muchos lugares del encéfalo, con las células nerviosas individuales disparando en explosiones de alta frecuencia.
La persona pierde la conciencia y los músculos de todo el cuerpo se contraen repentinamente, produciendo rigidez de los miembros y del cuerpo. Epilepsia de pequeño mal. Durante estos periodos, la persona desconoce el ambiente y más tarde no puede recordar los acontecimientos que ocurrieron durante esos momentos. Conductualmente, la persona no muestra ninguna actividad y mantiene una mirada fija y sostenida. Eso quiere decir que los ojos de la persona no se mueven de una posición determinada durante un largo periodo. Es una crisis generalizada ya que proviene de patologías en lugares estratégicos del encéfalo. Epilepsia y personalidad. Las frecuentes tormentas de actividad eléctrica de los epilépticos pueden dejar muchas marcas, incluyendo algunos cambios de la personalidad en ella. Durante años, los neurólogos clínicos han sugerido la conexión entre al menos un tipo de trastorno epiléptico, la epilepsia del glóbulo central y ciertos atributos de la personalidad. Se realizaron 2 cuestionarios, uno rellenado por el paciente y otro por el médico. Los pacientes con epilepsia respondían más frecuentemente que el grupo control, describiéndose como poco divertidos, profundamente involucrados en cuestiones trascendentes sobre el destino personal e interesados en ramas religiosas. Se continúa y se dice que hay al menos 2 aspectos de comportamiento: la rabia y la agresión puede ser hecho por una crisis. Por otro lado, la agresión intensa asociada con violencia criminal puede provenir de una historia de epilepsia del lóbulo temporal. Se hizo un estudio a pacientes con epilepsia con comportamiento agresivo espontáneo, produciendo amnesia para ellos, pero todos estos comportamientos agresivos suelen ser por una crisis. Modelos animales y mecanismos de la epilepsia. La epilepsia existe en seres humanos, pero también en animales. Los ataques espontáneos aparecen en muchas razas de perros, especialmente en sabuesos, incluyendo en roedores. Una mutación que afecta a un cromosoma particular produce un patrón de crisis espontánea con un notable parecido con la crisis de pequeño mal en humanos. Otros modelos de animales con epilepsia emplean algún tipo de tratamiento que induce la crisis. La aplicación del encéfalo de sustancias epileptógenas proporciona un modelo de epilepsia local. Las sustancias con estas propiedades están en antibióticos como la penicilina y el hidróxido de aluminio. Un modelo interesante de patrones epilépticos emplea como estímulo epileptógeno la estimulación eléctrica directa repetida de las regiones encefálicas. El proceso de establecimiento de crisis se denomina encendido.